Sí, ayer publicamos un nuevo reportaje que tiene que ver con esta, digamos, línea de investigación, obviamente a raíz del doble terremoto del 24 de junio. Como bien decías, hemos publicado ya varios trabajos que tienen que ver con, bueno, distintos tipos de irregularidades en la construcción de los edificios de la Misión Vivienda. Y en concreto ayer hicimos un trabajo adicional con nuevos hallazgos, enfocándonos en este complejo, en este urbanismo que luego se llamó Hugo Chávez, que era el de las viviendas prefabricadas, que estaba allí en Playa Grande, y que son esas estructuras que llamaron la atención desde, bueno, horas después del terremoto, cuando se empezaron a ver esas estructuras con forradas metálicas, forradas como con goma espuma. Ese complejo ya nosotros lo habíamos publicado, fue una contratación con una empresa turca de nombre Suma, que no tenía experiencia en Venezuela, que la trajeron para ese negocio por primera vez. Y bueno, la misma estructura prefabricada que hicieron explica por qué esas torres se dieron y se hundieron, ¿no? Pero digamos, en estos nuevos hallazgos y que están en el reportaje de ayer, lo que comprobamos es que hubo toda una trama de favores entre funcionarios del régimen y la directiva de esta empresa, como digo, de nombre Suma y de origen turco. Y muy en específico, esa trama de favores y de relaciones se dio entre el que era en ese momento cónsul y después fue embajador de Venezuela en Turquía, un señor llamado José Bracho Reyes, un diplomático venezolano, y Selim Bora, el presidente el presidente de esta compañía. Resulta que después de que le dieron el contrato, la primera parte de este contrato se firma en 2011, esto tuvo 3 etapas de construcción, se construyó entre 2011 y 2015, pero después de que le dieron el contrato a este señor, este diplomático venezolano en Turquía propone que Selim Bora, el presidente de la empresa turca, se convierta en cónsul general honorario de Venezuela en una ciudad de Turquía llamada Bodrum, que básicamente es una ciudad, si se quiere, turística, digamos, donde va, digamos, gente adinerada, etcétera, en el sudeste de Turquía. Envía una carta, y esto es otra cosa curiosa para justificar ese nombramiento, envía una carta al entonces vicecanciller para Europa, Calixto Ortega Ríos, que además era su cuñado. Y en paralelo a que esto estaba ocurriendo, este señor, el diplomático venezolano José Bracho Reyes, bueno, vemos y logramos comprobar que se compra un apartamento en Barcelona, en España, no allí en Playa Grande, ni las viviendas prefabricadas, sino que se compra un apartamento en Barcelona, justo, digamos, en el momento en que estaban, digamos, por decirlo de alguna manera, estas negociaciones. Eso por un lado, y bueno, evidentemente llama mucho la atención porque ¿qué justifica que el embajador venezolano en Turquía proponga que este señor se convierta en cónsul general honorario de Venezuela? ¿A cambio de qué? ¿Por qué? Digamos, los documentos que nosotros vimos no hay justificación para eso, y menos aún después de haber sido favorecido con un contrato, ¿no? Entonces, por eso decimos que se tejió aquí una trama de relaciones y favores que pareciera que unos le estaban pagando cosas a otros y viceversa, ¿no? Y lo otro que comprobamos con nuevos documentos, Jessica, que es igual, digamos, gravísimo, es que logramos tener, porque ha habido mucha especulación de cuánto costaron esas viviendas, y logramos ver algunos documentos que nos permiten concluir que esas viviendas prefabricadas costaron alrededor de $76,000 cada una, lo cual es un disparate porque, digamos, en promedio la Cámara Venezolana de la Construcción, digamos, viviendas de interés social destinadas a la Misión Vivienda, ellos dieron un estimado en 2016 que las calculaban en alrededor de $45,000. Y estamos hablando de viviendas, no estas estructuras prefabricadas. Y como digo, logramos llegar a eso con nuevos documentos que además lo que revelan es que no solo que estas estructuras, digamos, no eran adecuadas para el área donde se construyeron, sino que además se pagaron extremadamente caras. Si sencillamente comparamos los $76,000 con respecto a los $45,000 que habla la Cámara de la Construcción de Venezuela, estamos hablando de un salto de precio de 70% que no tiene ningún tipo de justificación.